Muy buenas, gente cinéfila. Parece mentira, pero está ocurriendo. Sorprendentemente, esa especie de conspiración en torno al coronavirus que parecía hace 2 semanas que no iba a ser nada de nada de nada, que se iba a quedar en China, y que hace una semana, cuando hice el vídeo sobre el coronavirus y lo que podía afectar a taquilla o a estrenos, pero me parecía que el escenario iba a ser mucho más benévolo de lo que podía pensarse. Pues parece que poco a poco se está confirmando que es todo lo contrario y la cosa comienza a ponerse seria. No sé si preocupante, pero desde luego seria. Estamos viendo cómo en los últimos días el virus se está extendiendo por todo el mundo, especialmente en Europa. Y también están llegando más medidas restrictivas importantes, más afectaciones a la economía, al turismo, a los movimientos, a la concentración de gente, en deportes. Ya sabéis que en los últimos días se está hablando muchísimo, por ejemplo, de lo que puede pasar con la Eurocopa de fútbol, que este año curiosamente va a ser la primera vez que se juega en varios países a la vez. Y podía afectar al movimiento y el trasiego de espectadores y de aficionados entre los países, y quién sabe si hasta posponerse o cancelarse. Pero ayer fue el día en el que saltó la noticia que definitivamente golpea duramente al cine, a los estrenos y a la taquilla. Es que la película de James Bond, No Time to Die, la película No es tiempo para morir, lo nuevo del Agente 007, se retrasa nada menos que el 2-3 de abril hasta noviembre, nada más y nada menos. Y evidentemente se debe al coronavirus y al miedo a que esta película tenga un serio problema en taquilla estos próximos 2-3 meses. Vamos a ver, porque es el primer paso de lo que puede venir a partir de ahora. Por ejemplo, en China sí que ha habido un año complicado, es normal, porque llevan ya 2 meses con ese virus acechando por cada esquina, por así decirlo, aunque suene muy dramático. Y por ejemplo, Mulan ya se ha cancelado su estreno, de momento no hay fecha prevista en ese país, aunque es un país muy importante para esta película, está muy orientado a que esta película triunfe en ese país. Por ejemplo, el reparto es íntegramente de actores chinos, con lo cual es una película que debería tener mucho componente de taquilla, mucha fuerza en la taquilla en ese país y ser un gran porcentaje de la taquilla mundial en este país. De momento se ha retrasado y sin fecha, y en China ya hemos visto otros retrasos o cancelaciones importantes. Por ejemplo, no se sabe todavía cuándo se va a estrenar Doctor Dolittle, que seguramente los productores tengan muchas ganas de que tenga éxito en ese país, o incluso Sonic, una película que está triunfando bastante en taquilla, pero que evidentemente sin el componente del mercado chino aún la taquilla está, vamos a decir, mutilada, y podría tener muchos dividendos extra si va bien en ese país, pero de momento no hay ni siquiera fecha de estreno. Y lo normal es que esto también ocurra en Corea del Sur especialmente, y también en Japón, aunque en Corea del Sur es el segundo país ahora mismo del mundo donde más casos está viendo y también más muertes. Parece que ese país la cosa también comienza a ser bastante seria, y siendo otro mercado muy importante a nivel mundial, también va a verse afectado en otros estrenos importantes. Y aquí viene la clave, es decir, James Bond se puede decir que ha abierto la veda. Es la primera película que se va a retrasar a nivel mundial en todos los países hasta noviembre, nada más y nada menos que 7 meses de diferencia. Y yo tengo la sensación de que después de lo ocurrido ayer con James Bond, esto puede empezar a pasar con más estrenos. Es decir, que es el primero de los posibles muchos estrenos importantes que se retrasen si la situación sigue siendo delicada como hasta ahora. Es la primera gran película de la temporada. Digamos que la temporada oficial alta de estrenos se abre en abril y se cierra, vamos a decir, en julio, aunque en agosto también puede llegar estrenos potentes. Y seguramente por eso, por ser, vamos a decir, la avanzadilla de esa temporada alta de estrenos, ha sido la primera en cancelarse. Pero yo creo que Mulan va a ser la siguiente. Es muy complicado que Mulan siga estando en las fechas de estreno del 27 de marzo en todo el mundo, siendo China un país donde, yo diría también Corea del Sur, en cuestión de horas o días se va a cancelar también. Un mercado tan importante, yo no acabo de ver muy lógico que se estén en muchos países y China no, cuando el tema, por ejemplo, de la piratería podría afectar muy seriamente a esta película. Yo creo que Disney va a cancelar esta película a nivel mundial en cuestión de días, y veremos cuándo lo hace, cuándo lo pospone, supongo que también para después de verano. Y va a ser el segundo gran damnificado de este virus, que yo creo que va a llevar unos cuantos más por delante. Es decir, las películas que tengan un gran presupuesto y unas grandes expectativas de taquilla no se van a arriesgar a que durante marzo, abril o, por ejemplo, mayo
sufran de pues, la psicosis, el cierre de cines o los problemas burocráticos, los problemas gubernamentales o de las autoridades de salud en cuanto a la concentración de personas en un lugar. Yo creo que eso es evidente y esto va a ocurrir. Está pasando ya, vamos a decir, y poco a poco, además hay que decir que en muy pocos días la situación se ha convertido en algo completamente distinto. Hace una semana, como dice el vídeo del coronavirus, eran todo expectativas, eran todo cábalas, vamos a decir, y en España, por ejemplo, teníamos creo que 8 o 9 casos. Hoy estamos por encima de los 220, 230. En Italia ya están cerca de los 3.000. Hace una semana apenas eran 150 o 200. Esto está creciendo a una gran rapidez y se está extendiendo además a la gran parte del mundo. Evidentemente hay zonas donde todavía no está extendiéndose tanto como Latinoamérica o África, pero es cuestión de tiempo que lo acabe haciendo. Y al final la clave es Europa y Estados Unidos o Norteamérica. Si Estados Unidos y Canadá y Europa tienen un periodo de 2-3 meses, vamos a decir, duros en cuanto a restricciones, en cuanto a medidas sanitarias por culpa del coronavirus, es evidente que se van a cancelar y retrasar muchos estrenos importantes y no tan importantes, porque evidentemente a las películas pequeñas también se pueden ver afectadas, aunque quizá no tanto, pero también puedan tener la tentación de cancelar estrenos importantes o retrasarlos hasta después de verano. Yo tengo la sensación de que, bueno, no voy a hablar, por supuesto, ni del virus, ni de si lo que está ocurriendo o se está haciendo es exagerado, no es exagerado, es lógico, no es lógico. Yo no tengo el conocimiento para poder postularme en ese sentido, pero yo tengo la sensación de que lo más duro está aún por llegar en cuanto a ese sentido de restricciones, de cambios. Es decir, estamos viendo día a día muchas noticias que nos siguen siendo muy sorprendentes, ¿no? Cierre de fábricas, compañías aéreas que dejan aviones en tierra porque las rutas empiezan a tener cada vez menos demanda, 20-25% menos de reservas hoteleras, por ejemplo, ahora para Semana Santa, que es un periodo de muchos viajes. Es decir, muchas ferias internacionales que están cancelando por completo, colegios como en Italia o universidades que se van a cerrar durante 2 semanas. Esto va llegando poco a poco a más rincones, se supone. Que sea una medida efectiva, que sea para tanto, eso ya es otra cosa. Yo no me voy a mojar ahí porque no tengo ni idea. No deja de ser un poco extraño que un virus que dicen que es más o menos como la gripe tenga este tipo de medidas tan restrictivas y tan, vamos a decir, espectaculares o exageradas, pero supongo que si lo están haciendo será por algo. No creo que a ningún gobierno del mundo le apetezca cerrar o paralizar o poner en riesgo la economía, sectores tan importantes como el turismo, por ejemplo en España, porque sí, porque hay que hacerlo, porque alguien lo está dictando o poderes extra por ahí lo están dictando. Yo creo que son medidas, vamos a decir, muy rocambolescas, pero que en el fondo, pues supongo que tendrán que hacerse para controlar un virus que en el fondo pues ya lleva también 3.000 muertes en todo el mundo y si no se controla quizá ese número se multiplique por 10, por 15 o por 20. Hay que decir que también se supone que con la llegada del calor, según se han dicho, aunque tampoco es algo seguro, esto tiene que empezar a cambiar. Al calor me refiero en el hemisferio norte. Evidentemente ahora estamos en invierno, finales del invierno en el hemisferio norte y las temperaturas pues no son tan benévolas para que, por ejemplo, el virus se extienda. Es decir, se supone que con el calor y con la radiación solar más potente de los próximos meses, el virus va a, digamos que, a letargarse como mínimo o incluso desaparecer del mapa. Eso debería ocurrir. Pero en un escenario donde se está hablando incluso de cancelar la Eurocopa, de a lo mejor hasta retrasar o posponer los Juegos Olímpicos, yo incluso que hasta se podría cambiar de sede, algo que me parece algo rocambolesco y no me lo acabo de creer. Ya veremos qué pasa con un partido de Champions o la propia Champions League o la final, etcétera, etcétera, en las próximas semanas o meses. Pueden pasar muchas cosas. Hace 2 semanas o 3 semanas costaba pensar que esto podría ocurrir a nivel mundial y está ocurriendo y va a ocurrir. Y yo creo que en cuanto al cine, la taquilla se va a ver perjudicada, especialmente en los territorios donde empiece a haber más psicosis, más miedo a ir a sitios, a encontrarse con más gente, a lugares públicos, a lugares concurridos. Yo me cuesta mucho creer que la gente tenga miedo de ir a un partido o al supermercado o a no sé dónde y sí que vayan a ir al cine con más gente. Me cuesta mucho creerlo. Eso me refiero en un grado de psicosis considerable o de miedo a contagiarse. O que incluso, como digo, las propias autoridades sanitarias recomienden no ir, por ejemplo, al teatro o al cine o a un concierto de música, aunque sea un recinto de 100, 200, 300 butacas. Yo creo que no me he enterado todavía del detalle, pero yo creo que esto todavía no está ocurriendo en Italia, pero a mí me cuesta mucho creer que en Italia
por esos lugares donde está muy extendido ya el virus, la gente vaya a ir al cine estos días como si nada. O sea, si se están cerrando incluso colegios para que no haya propagación, me cuesta mucho creer que ese italiano medio vaya a decir, bueno, pues mira, me voy al cine a ver, yo qué sé, Bloodshot, que se estrena ahora. Pues no lo sé, me cuesta mucho creerlo. Y si esto ocurre en más países, va a ser algo que va a afectar por completo a la taquilla mundial y también, como digo, a los estrenos. Curiosamente, esta semana en España ha pasado un caso contrario, y es que se ha adelantado 2 o 3 semanas el estreno de Bloodshot. Yo creo que ahí es un caso de... Vamos a adelantar un poco el estreno en algunos países para ver si, por si acaso, a final de mes, no se puede estrenar. Yo creo que es un poco ese caso, porque se iba a estrenar el 27 junto con Mulan. Y al menos en España, ya digo, se adelanta a mañana mismo, al viernes 6, con lo cual puede ser perfectamente que ha sido el caso contrario y hayan visto una, entre comillas, oportunidad de, bueno, pues conseguir espectadores ahora, y ya veremos qué ocurre más adelante. Y luego está el tema también de lo que puede ocurrir, digamos, en segundo término, que sería, por ejemplo, el tema de rodajes y de próximos estrenos, porque, por ejemplo, ya sabréis que ahora mismo el rodaje de Misión Imposible 7 está paralizado porque iban a rodar en Italia y en Roma y en Venecia, y pues no se está pudiendo rodar, con lo cual se ha pospuesto ese rodaje posiblemente durante bastantes semanas, y eso puede afectar al calendario del rodaje y de la finalización del mismo para que el estreno sea cuando estaba previsto. Cuando en un rodaje hay problemas y se retrasa por cualquier problema, lo hemos visto por ejemplo incluso con la película de James Bond, cuando Daniel Craig se lesionó, se pospuso el rodaje unas cuantas semanas y eso afectó al estreno de la película unas cuantas semanas también. Iba a estar en marzo y al final habría sido en abril, al final no va a ser en abril, pero bueno, eso quiere decir que posiblemente Misión Imposible 7 tenga algún tipo de problema para estrenarse en la fecha prevista y se retrase algún mes el próximo año, pero bueno, para eso falta mucho. Y yo creo que si la situación se comienza a recrudecer en todo el mundo por culpa del coronavirus, por muchos motivos, lo normal es pensar que también más de un rodaje importante que esté previsto en los próximos meses se vea afectado. Quién sabe, incluso que se retrase algún rodaje para evitar posibles problemas de algún tipo en los próximos meses. Esto habrá que verlo. En cuanto a grandes estrenos, yo creo que el pico va a ser ahora, es decir, el pico máximo va a ser entre marzo y abril, y que ya en mayo, mi sensación, yo apostaría ahora mismo por ello, pero evidentemente básicamente basándome en intuición o en sospechas, va a ocurrir un poco lo que se puede ver al final del incidente, que va a llegar a un pico y a partir de entonces, en un momento dado, por medidas, por lo que sea, va a bajar y va a normalizarse la situación. Yo creo que en mayo ya va a empezar a normalizarse y que en junio, mi sensación es que a nivel mundial el virus estará mucho más controlado, esa especie de miedo, psicosis va a estar ya mucho más controlada, y en junio empezaremos a volver a la normalidad en todos los aspectos, incluido en cartelera o en cine. Pero creo que mayo puede ser un poco ahí ese mes frontera entre la peor parte, que va a ser ahora y abril, y la que empieza a ser normal. Con lo cual, Furious 7, que es a finales de mayo, es la gran película que quizá esté un poco ahí, que sí, que no, que sí. Hay que decir que esto lo vamos a saber pronto, es decir, lo normal es que si se cancela, se retrasa ese estreno para mayo de Furious 9, lo normal es que se anuncie mínimo un mes o mes y pico antes, es decir, que en las próximas 2, 3, 4 semanas como máximo se sepa si se va a retrasar o no ese estreno. Yo ahora mismo apostaría a que se van a esperar unas cuantas semanas, y que si la situación dentro de 2 o 3 semanas es mucho peor que la actual, lo hagan. Por lógica, es decir, no van a arriesgarse a que la gran película de la productora de este año pues corra el peligro de ser vista por mucho menos gente de lo que estaba previsto. Así que yo creo que Furious 9 va a acabar retrasándose. Yo creo que Mulan en cuestión de días también se va a anunciar su retraso, entre otras cosas porque está dedicada sobre todo a un público infantil, y aunque es cierto que parece que este virus no afecta tanto a la población de esa edad, pues lo normal es que Disney no se arriesgue con su gran producto este día del año en live action. Es su live action del año, el año pasado hubo varios, pero este año es su gran apuesta en ese sentido, y me extrañaría mucho creer que Disney no lo haga. Yo creo que James Bond, el retraso de esta película es la clave. A partir de ahora van a llegar más, va a haber un efecto contagio, válgase la expresión, con esta película, y se van a ver más retrasos importantes, pero yo creo que cuando llegue el verano, junio, a partir de junio, ya la cosa va a ser normal y no va a
haber más retrasos. Por ejemplo, en junio, esa parte entre junio, julio y agosto, llegan estrenos como la nueva película de Viuda Negra, la de Wonder Woman o, por ejemplo, Tenet o Top Gun. Yo ahora mismo esas películas no apostaría a que corran peligro de retrasarse o posponerse y que se van a estrenar en su fecha, porque yo ahora mismo apostaría que para entonces la situación estará mucho más normalizada que, por ejemplo, ahora. Aunque sí que va a ir a peor y que a lo mejor dentro de 7, 8, 10 días, pues no sé, en España hablamos de 1.500 o 2.000 afectados, y en Italia 10, 12.000 afectados, y en Estados Unidos algo parecido, cientos y cientos, y en Europa igual. Con lo cual, ese efecto, vamos a decir, psicosis y miedo a posibles problemas de taquilla va a afectar a unas cuantas películas en los próximos 2-3 meses y vamos a tardar en volver a la normalidad. Es una cosa muy curiosa porque se cierran estadios, partidos, hay partidos que se van a cerrar, otros que no, ya se habla de colegios, no sé qué, pero por ejemplo, en el sector turístico, ferias, se habla de cierre de empresas cuando haya problemas de contagio, pero por ejemplo, el tema de, por ejemplo, fiestas, no se habla ni por asomo, no se quiere ni hablar, es decir, ni Semana Santa, ni fallas, por ejemplo, ahora en Valencia. Eso, por supuesto, no me lo toquéis. Se pueden cerrar colegios, se puede cerrar cines, partidos de fútbol o empresas, pero las fiestas no me las toquéis. ¿Que va a haber 100.000 personas en la calle? Da igual, eso es lo de menos, pero están en la calle y es una fiesta. Es una cosa muy curiosa porque imaginaos que dentro de un mes o dentro de 3 semanas, por culpa de las fallas, hay miles y miles de afectados en Valencia. Bueno, se le echa la culpa al gobierno y ya está. Pero no me toquéis las fallas, no me toquéis las fallas, que entonces sí que se va a liar una buena. Es lo que tenemos. Y yo tengo mi sensación de que en muchos países europeos sí que puede haber cierto grado de psicosis, como hemos dicho, sí que puede haber cierto miedo a ir a este sitio, al otro, a que la gente ya no salga tanto, tal. Pero yo no sé por qué tengo la sensación de que lo que está pasando en Italia no va a pasar en España. Es decir, el español no se va a quedar en casa. Si tiene que dejar de ir al trabajo, bueno, pues vamos a dejar el trabajo. No vamos a la universidad o al colegio, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿Que no se puede ir a Semana Santa a Italia? Pues vamos a Portugal. Que no, pero no os preocupéis que las fiestas se van a seguir haciendo y vamos, la Semana Santa que ni me la toquen. ¿Quién me va a decir a mí que no puedo sacar a mi santo, a mi Cristo, a mi no sé qué, a la calle o a besar el pie o la mano de la imagen de no sé qué? Porque eso no se toca, eso no se toca. Ya veréis cómo eso va a ser muy curioso verlo, pero bueno, esto ya son cábalas que yo hago en el aire. Pero en fin, mi sensación es la que he dicho. A mí tengo que decir que me fastidió muchísimo la noticia ayer de James Bond, mucho, porque es una película que tengo muchas ganas de ver. El trailer este último que ha sacado con la Super Bowl es buenísimo, tiene una pintaza, y tener que aguantarme ahora para ver la película y para hacer el especial James Bond en abril, que íbamos a hacer, ahora hacerlo en noviembre, pues me jode bastante. Pero bueno, son cosas que pasan. Esto lo recordaremos seguramente dentro de unos años. ¿Os acordáis aquel año que con el coronavirus aquel? Bueno, seguro que no nos acordamos ni del nombre, con la que se lió y tal y cual. Esperemos que se quede en eso, en una anécdota, en una cosa que recordaremos por mucho tiempo, que le contaremos a nuestros hijos y nietos, o los que tengan hijos y nietos, y como anécdota y pues anecdotario en el futuro de lo que pasó en el pasado. Yo creo que no va a ser para tanto, evidentemente, pero las medidas, las anécdotas, las cosas curiosas van a pasar, están pasando, y en fin, estamos viendo cosas que nunca se han visto antes o que nunca costaría creerlas, y están pasando. Y el cine, por supuesto, y la taquilla se tienen que ver afectadas, porque se van a ver afectadas prácticamente todas las áreas posibles de la economía o del sector o de la educación, etc. Hay que decir que llevamos un año un poco complicado en taquilla. ¿Ha habido algún éxito? Sí. Pero llevamos 2-3 estrenos muy potentes en cuanto a presupuesto que están fracasando. La película de Harrison Ford, La llamada de los salvajes, va a fracasar en taquilla por su alto coste. Ya le ha ocurrido a Doctor Dolittle. Son películas con mucho presupuesto que en cuanto pasa algo, en cuanto bajan un poco el porcentaje de lo esperado, ya son fracasos porque costaban mucho. Por tanto, ya digo que muchos no se van a arriesgar a que sus películas estrella de la temporada puedan sufrir un 10, un 15, un 20% menos de taquilla por culpa del coronavirus, y van a esperar y van a preferir que se estrene después de verano con más seguridad y con más potencial taquilla. Esto es así, es decir, no van a arriesgar un 10, un 15, un 20% de taquilla pudiéndolo evitar, o venga, a ver qué pasa, porque son productos muy caros, son productos estrella de la temporada de un año, es muy largo, y después de verano, septiembre, octubre, perfectamente son fechas muy buenas. Hay que decir que James Bond con Skyfall no pasó nada porque se estrenase en su momento en otoño, hizo más de 1.000 millones, con lo cual
al final no tiene por qué ser siempre, o no tiene por qué ser un problema grave que una película estrella no se estrene en abril, mayo o junio y se estrene en septiembre, octubre, noviembre. No tiene por qué pasar nada, y yo creo que vamos a ver una buena cantidad de estrenos que a partir de ahora se van a empezar a ir retrasando y cancelando por ese tema. Así que, por supuesto, encantados de vuestra opinión, vuestras apuestas en qué películas, qué títulos se van a ver afectados, o vuestra opinión sobre el tema. Y como siempre, seguidme en redes sociales, me gusta si os parece un buen vídeo, y ya sabéis, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.